Entonces, 7 minutos, doctora Uchuya, para que fundamente las razones por las cuales debemos acceder a su petición. Adelante, le escuchamos. Muy bien, señor magistrado, muy buenos días con todos. Por la defensa de la señora Adriana Tarazona Martínez de Cortés, acudo a ustedes vía recurso de apelación contra la resolución 94 del fecha 31 de mayo de este año con la finalidad de que nuestro recurso sea declarado fundado y se revoque esta resolución que lesiona la libertad ambulatoria de mi patrocinada al haberse impuesto la medida de impedimento de salida del país por 36 meses. Esta resolución que nos causa agravio hace una referencia parcial del acuerdo plenario 03-2019 respecto a la naturaleza jurídica del impedimento de salida del país al haber interpretado erróneamente los presupuestos necesarios para su debida aplicación al no haberse acreditado cuál es ese riesgo concreto de fuga o de desaparición en la conducta de mi patrocinada en el presente proceso ante la inminencia de un juicio oral. Esta resolución no ha analizado, no ha realizado un examen de los antecedentes de la conducta procesal de la señora Adriana Tarazona, de 76 años. A lo largo de todo este proceso, no se ha observado el incumplimiento de ninguna regla de conducta que mi patrocinada tiene, porque tiene comparecencia con restricciones. No ha presentado un sustento fáctico o dato específico que revele o evidencie que la conducta de la señora Tarazona representa un peligro procesal real y concreto. Nada dice esta resolución de que exista o haya realizado alguna maniobra o algún tipo de actividad que pueda denotar un apartamiento, un alejamiento al proceso, y menos que exista un dato concreto que haga prever un eventual riesgo de fuga. La fundamentación del acuo, señores jueces, ha sido genérica, en bloque y sin sustento fáctico necesario para acreditar el riesgo concreto de fuga o de desaparición conforme al fundamento 22 del Acuerdo Plenario 03-2019. A lo largo de todo el proceso se ha acreditado que no existe peligro procesal grave, intenso, alto de la señora Adriana Tarazona Martínez de Cortés, quien tiene suficiente arraigo acá en la ciudad de Lima, arraigo domiciliario. La señora vive con su esposo, un adulto mayor que padece cáncer. Su único domicilio está situado en la calle Los Lanceros 615 Surco. Sus dos únicos hijos mayores de edad y sus nietos, toda su familia reside en Lima, por lo cual presenta arraigo familiar íntegro. Su centro de labores también se encuentra circunscrito acá en la ciudad de Lima. De su comportamiento procesal, nada puede decir el Ministerio Público sobre obstruccionismo, evasión de la justicia, incumplimiento de reglas de conducta. La señora ha asumido todos los rigores que en este proceso penal se le han impuesto. Desde una detención domiciliaria de 10 días que le impusieron el 9 de octubre del 2018 y que fue revocada por arbitraria, hasta una detención domiciliaria e impedimento de salida del país por 36 meses que le impusieron el 22 de noviembre del 2018 y que también fueron revocadas por arbitrarios. La Corte Suprema lo revocó con la casación 484-2019, un 19 de diciembre del 2019, y en su lugar impuso comparecencia con restricciones. Entonces, ¿cuál es el dato objetivo o comportamiento procesal que ha identificado el juez de primera instancia en la conducta de mi patrocinada desde el 19 de diciembre del 2019, en que la Corte Suprema revoca la detención domiciliaria y el impedimento de salida, hasta el 31 de mayo del 2023, fecha en la que se dicta esta resolución 94 que nos causa agravio? ¿Qué es lo que ha ocurrido para adicionar a la comparecencia restrictiva que venía cumpliendo por segunda vez un impedimento de salida por 36 meses? La respuesta, señores jueces, es que no existe ningún dato objetivo que sustente la intensificación de la medida cautelar de comparecencia con restricciones, y ante este vacío, el ACU recurre a dos criterios. El criterio de gravedad de pena para considerar el peligro de fuga y a la fundamentación en bloque para no acreditar el riesgo individualmente caso por caso. Señores jueces, pese a que esta defensa en la audiencia del 25 de mayo solicitó al juez de primera instancia realizar un análisis de forma individual y diferenciada, caso por caso, no se tuvo en cuenta las siguientes particularidades de la causa que represento.
La señora Adriana Tarazona, de 76 años de edad, no tiene antecedentes penales, judiciales ni policiales. 2. No tiene ninguna otra investigación o proceso penal simultáneo a este. 3. Nunca se le ha apercibido o requerido ante un incumplimiento de regla de conducta en estos más de 3 años, desde que la Corte Suprema revocó su detención domiciliaria, impedimento de salida y en su lugar impuso comparecencia con restricciones. 4. Cuando la Corte Suprema revocó el primer impedimento de salida de 36 meses el 19 de octubre del año 2019, la señora Tarazona no fugó del país. Señores magistrados, se encuentra acreditado todos los arraigos en su domicilio junto a su familia. Ambos hoy pacientes oncológicos. Mi patrocinada conjuntamente con su esposo, sus hijos, sus nietos, su vida íntegra está sentada en la ciudad de Lima. La señora cumple todas las reglas de conductas que el ACO ha impuesto en esta reciente resolución 94 y de la cual no nos hemos opuesto, sino que nos hemos allanado. No existe controversia respecto de incumplimiento de ninguna regla de conducta. Respecto de la proporcionalidad de la medida, que no es una cuestión meramente teórica o retórica, el argumento del juez de primera instancia se limita a sostener que es proporcional el impedimento de salida porque sirve para cumplir los fines del proceso y asegurar la presencia de los acusados al juicio. Y con esa sola frase, sin más, se ha impuesto la medida cautelar de impedimento por 36 meses. Y no se ha analizado por qué la comparecencia restringida que la señora ha venido cumpliendo no resultaba idónea y por tanto hay que intensificar la coerción, hay que intensificar la restricción, la injerencia a su derecho a la libertad ambulatoria y a su derecho al libre desarrollo de su personalidad para asegurar su presencia al juicio. Y para responder a esta pregunta, y con esto voy a concluir, señores magistrados, es esencial no solo que ustedes verifiquen el cumplimiento de los presupuestos del impedimento de salida, sino que atiendan a verificar si es proporcional y necesaria esta medida en el caso particular de mi defendida. Primero, la resolución del ACU no está fundada en la existencia de algún riesgo. Pueden ustedes verificarlo. 2. El argumento de la inminencia del juicio oral o el cambio de una etapa procesal que tanto alega el Ministerio Público no constituye en sí un argumento válido para imponer un impedimento de salida por 36 meses. La comparecencia restringida y el cumplimiento de cada una de las reglas de conducta que viene cumpliendo mi patrocinada cumplen con su finalidad. Nunca han sido objeto de cuestionamiento por incumplimiento de alguna de ellas. Señores magistrados, por estos fundamentos solicito que se revoque la resolución número 24 de fecha 31 de mayo, porque causa grave daño y lesión al derecho a la libertad ambulatorio que existe a mi patrocinada, a quien su presunción de inocencia no se le ha trastocado pese al argumento autoritario que he escuchado afirmar al Ministerio Público en la alegación anterior. Gracias. Muy bien, son 8 minutos que tomó la defensa técnica. Por el mismo lapso, Ministerio Público si va a ejercer contradicción. Adelante, le escuchamos. Sí, señor director de debates. Brevemente, por cuanto los agravios señalados por esta defensa son, digamos, iguales o disímiles con la anterior defensa. La señorita abogada ha señalado el acuerdo plenario 3 del año 2019 en relación al impedimento de salida, el cual no desconoce el Ministerio Público. En el fundamento jurídico 20 señala de ese acuerdo plenario citado por la señorita abogada que el impedimento de salida es una medida de coerción cautelar personal dirigida a garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia. La acotada de doctrina legal en el fundamento jurídico 20 dejen claro que esta medida coercitiva busca garantizar el efectivo cumplimiento de una sentencia. Y cuando se da una sentencia, se expide al finalizar la etapa de juzgamiento. En tal sentido, se aprecia que esta medida, o estamos de la idea, de la posición que esta medida de impedimento de salida puede dictarse o permanecer vigente durante la etapa intermedia y mayor aún en el juzgamiento, etapas en las que se despliega la verdadera averiguación de la verdad. Y este criterio no solamente lo señala el Ministerio Público, sino también el juez de investigación preparatoria supremo en el expediente 7 de 2019. En relación ya, señores magistrados, a la resolución judicial venida en grado, hemos visto que el señor juez ha señalado en el inicio de su resolución judicial el por qué se le debería de
comparecencia restrictiva a cada uno de los acusados planteados por el Ministerio Público, ha hablado del sustento normativo, de las normas, de los acuerdos tanto legales como jurisprudenciales, ha hablado del estándar del peligro procesal y ha hablado de cada uno de los acusados, separándolos por comparecencias en imposiciones de comparecencia con restricciones y variación de la comparecencia con restricción. En el caso específico de la señora Tarazona, también la ha vinculado en el fumus juris, en los elementos de convicción que aportó el Ministerio Público, porque debemos recordar que este es a través de un requerimiento acusatorio del Ministerio Público en el cual acusa a la señora Tarazona por el delito de organización criminal y los demás que ya señalé al inicio de mi intervención. En esta parte, señores magistrados, ya entrando a la alegación de la defensa en el sentido del impedimento de salida del país, el cual también ha sido debatido y tomado en consideración por parte del juez en el sentido de aplicar un test de proporcionalidad en la página 25, en la cual él señala que la medida coercitiva en los otros casos, si bien ha surgido sus efectos para los fines del proceso, considera que el impedimento de salida es la medida menos gravosa para asegurar que la persona o la acusada esté sujeta al proceso. Y después ya en el considerando siguiente habla del impedimento de salida en relación a cada uno de los acusados. Esta medida, igual del mismo criterio del juez, que esta Fiscalía Superior, es que si bien es cierto la medida dictada de investigación preparatoria, se traspola también para la etapa intermedia y juzgación. También hemos visto la existencia de un significativo avance del proceso, el cual no puede también permanecer sin darle el valor que tiene, ¿no? Porque el Ministerio Público ya presentó su acusación y ya ha advertido el peligro. Es indispensable la presencia de la señora Tarazona en la investigación que se sigue. Ya en relación a lo que señaló la defensa, que la señora es mayor de edad, que ha venido cumpliendo con la comparecencia, restricciones que ha venido teniendo la señora en relación al inicio del proceso, el Ministerio Público también tiene que señalar que también ha existido incidentes en toda esta etapa intermedia y antes de llegar a la conclusión de la misma y el cual esperamos también el auto de enjuiciamiento nosotros, en el cual existe pues evidentemente reprogramaciones por parte de la defensa, los cuales también no ha permitido que la etapa intermedia avance como debería avanzar, ¿no? El Ministerio Público advierte que el peligro procesal se habrá aumentado porque no es lo mismo la etapa de investigación en la que nos encontrábamos ahora en la etapa intermedia y un juicio oral que esperemos se dé en el menor tiempo posible. Por esas consideraciones, señores magistrados, y para no ser reiterativos, nosotros consideramos que se debe confirmar la resolución judicial en el extremo de la señora Adriana Tarazona Martínez. Muchas gracias, doctora Garavito. Doctora Uchuya, si va a hacer réplica por 3 minutos, por favor. Gracias, señor magistrado. Señores jueces, toda medida de coerción personal tiene por finalidad la realización o la protección de los fines del proceso. Todas tienen esa misma finalidad, desde las más intensas y aflictivas como la prisión preventiva hasta las más leves, como la comparecencia simple. Sin embargo, el impedimento de salida, además de esas características común a todas las cautelares, tiene una particularidad en cuanto a su finalidad, que es evitar que la persona abandone y no se someta al proceso. Pero ese riesgo de elusión de fuga necesariamente debe medirse en función de datos tangibles y solo en la medida que se verifique la existencia de esos datos podrá imponerse. El acuerdo plenario que le ha leído la señorita fiscal, parcialmente al igual que el juez, ha considerado solo el literal 20. Tendría que leer el 22, en donde dicho acuerdo señala, en todo caso, tal medida limitativa de derechos pretende básicamente evitar el entorpecimiento de la averiguación de la verdad y de este modo asegurar la presencia del imputado, pero para su dictación es necesario acreditar el riesgo concreto de fuga o de desaparición. La imposición del impedimento de salida no puede ser de aplicación automática, mecánica, de que todo aquel que afronte un juicio oral, por ende, debe tener aparejado un impedimento de salida. Ese no es el sentido de las medidas cautelares. Ese no debe ser el razonamiento que hoy nos trae el Ministerio Público. Se tiene que aplicar con respeto al principio de proporcionalidad y siempre que sea estrictamente necesario. Señores magistrados, en el caso que represento a la señora Adriana Tarazona,
se puede afirmar que en virtud de su conducta procesal, que es positiva, existe un pronóstico favorable de su vinculación al proceso y al eminente juicio oral. Pero además de ello, más allá de avisorar un pronóstico favorable, también ha quedado verificado, confirmado y probado que Adriana Tarazona se encuentra plenamente vinculado al proceso. No se ha fugado del país cuando se levantó su primer impedimento de salida por la Corte Suprema. Y ese, señor magistrado, ese dato es un dato tangible de sometimiento al proceso. Eso es todo cuanto tengo que informar, señores magistrados. Muchas gracias, doctora Uchuya. Por 3 minutos también para la dúplica de ser el caso, doctora Garavito. Adelante. Sí, señor magistrado. Lo que la señorita abogada ha señalado que toda aquella persona que se someta a un proceso se le debe de imponer la medida de impedimento de salida del país. Eso es lo que ha señalado que ha hecho el Ministerio Público. Debo de señalarle que no es ese caso el que nosotros hemos postulado. Lo que nosotros hemos señalado es que las personas sujetas a una investigación de una gravedad del delito, la magnitud del daño, la pertenencia a una organización criminal y el transcurso de la etapa de la investigación preparatoria a la etapa intermedia y a un posterior juicio oral, aumenta el peligrosismo procesal. Esa fue la postura del Ministerio Público y que ha sido acogida por el juez de primera instancia, en el cual nosotros también consideramos que se debería de confirmar la resolución judicial al haberse realizado un test de proporcionalidad y al considerar que esa medida sería idónea y suficiente para garantizar y necesaria la presencia de los acusados a todas las sesiones de juicio oral que se van a llevar a cabo posteriormente cuando se dicte el auto de enjuiciamiento. Muy bien, muchas gracias, doctora Garavito. Empezaremos a la etapa de precisiones. Doctora Uchuya, entendemos entonces que, al igual que el caso anterior, a su patrocinada también se le dicta comparecencia con restricciones y ustedes no han apelado ese extremo, ¿correcto? Están conformes con las reglas de conducta. Ahora, así es, señor magistrado. Ahora, dentro de esas reglas, nos podría preguntar en específico cuáles cumplen la misma finalidad que el impedimento de salida del país, que entendemos es asegurar la concurrencia de su patrocinada a juicio, por favor. Claro que sí. Ahí está la regla de conducta de la obligación de comparecer cada 30 días a la Oficina de Registro de Control Biométrico a efectos de registrar su huella digital, así como ante el cuarto juzgado de investigación preparatoria a efectos de informar y justificar sus actividades. Está la obligación de no variar su domicilio fijado en autos, que por cierto siempre ha sido un único domicilio, sin previa autorización por escrito del cuarto juzgado de investigación preparatoria nacional. Hay 2 reglas adicionales, pero esas puntualmente con relación a la pregunta que me ha formulado. Bien, muchas gracias, doctora Uchuya. Doctora Garavito, ¿estas 2 reglas de conducta no serían suficientes para la posición del Ministerio Público para conseguir la finalidad que ustedes pretenden? No, señor magistrado, nosotros sí consideramos que sería conveniente el dictado la ratificación de la medida de impedimento de salida del país. Muy bien. Se nos ha hecho saber también que ya la señora Tarazona Martínez tuvo un impedimento de salida del país que fue revocado por la Corte Suprema, ¿correcto? La defensa dice, pues, se habría demostrado que esta fue innecesaria en su momento porque la señora no fugó, permaneció en el país. En fin. Ahora, ¿qué dato objetivo de la realidad ha concurrido para que ahora el Ministerio Público considere que ahora sí es necesario el impedimento de salida del país? Salvo que solo sea el haber pasado de una etapa procesal a otra. Le pediría que nos precise si es que hay, además de eso, algún dato objetivo, doctora Garavito. Sí, señor magistrado, igual que el requerimiento anterior, el tránsito de las etapas, ¿no? Ese es el dato objetivo que tiene la Fiscalía. Solo eso. Muy bien. Sí, sí, señor magistrado. Doctora Uchuya, si desea participar.
No, pues, señor magistrado, ha quedado claro, es cierto, el único argumento que el Ministerio Público invocó para intensificar la coerción y poner impedimento de salida fue el cambio de una etapa procesal a otra. Muy bien, Solamente fue aquello. muchas gracias. Si los señores miembros del tribunal tuvieran preguntas adicionales, doctora Guillén. Muchas gracias, señor director de debates. Mi pregunta es, hasta cierto punto similar a la que el señor director de debates formuló, que es relacionada con el dato objetivo, ¿no? Porque el hecho que el Ministerio Público señale que un cambio, por un lado, el cambio de la etapa, y por otro lado también el tema de la pena, me parece que está más por el lado subjetivo, ¿no? Entonces, quiero saber si insiste el Ministerio Público en que el dato objetivo es solo el tránsito de la etapa. Y si existe algún otro dato que sea de esta naturaleza, pero que tenga que ver específicamente con la conducta o con la doctora, la señora Tarazona, ¿no? O sea, ¿cómo ubicamos un dato objetivo que nos haga ver que es necesario el dictado de este impedimento de salida, pero relacionado específicamente con la señora Tarazona, Ministerio Público? Sí, señora magistrada. Objetivamente no tenemos un dato en relación a la señora Tarazona. Y como ya he señalado anteriormente, el dato objetivo que sí tenemos es que ya hemos formulado acusación y estamos en etapa intermedia. Gracias. Y una última, antes de darle la palabra a la defensa. Claro. Cuando usted estaba haciendo, no sé si la réplica, me parece que cuando estaba contestando, haciendo su alocución, mencionó algo respecto a reprogramaciones. Entonces, no le comprendí si usted estaba relacionando que ha habido reprogramaciones y que ello tenía que ver con la conducta de la señora Tarazona, porque hasta donde lo he escuchado, no habría ningún reproche respecto a la conducta procesal de la señora. Quisiera que me aclare ese punto. Sí, señora magistrada. En relación a la señora Tarazona no ha habido ninguna incidencia. Muchas gracias. Con las otras defensas, sí. Entonces, la defensa de la señora Adriana Tarazona, si desea añadir algo. Sí, solamente agregar, señora magistrada, que respecto a esa afirmación a la ligera que hizo la señorita fiscal sobre reprogramaciones de la defensa, por qué se demoró tanto la fase intermedia, o sea, para que esas alegaciones que he hecho referencia no tienen ningún sustento, ni respecto de la conducta procesal de la señora Adriana Tarazona, ni tampoco en cuanto a mi persona como defensa. Toda la fase intermedia, señores magistrados, desde que se inició y aun cuando no es parte de esta audiencia, desde el 31 de agosto del 2021, las reprogramaciones que han tenido sucesivamente las sesiones de fase intermedia han sido por, básicamente, omisiones, cambios, modificaciones y mutaciones constantes que el Ministerio Público ha venido formulando y reformulando a su acusación. Todo ello hay base en las actas y en las audiencias, y ustedes también lo tienen conocimiento al respecto. Entonces, esa entiendo que ha sido una alegación ligera, imprecisa y sin fundamento. Gracias, doctora. Esas serían todas mis preguntas, señor director de debate. Muchas gracias. Gracias, doctora Guillén. Señor presidente, si tuviera preguntas, por favor. Sí, a la defensa técnica. Fanny, un dato adicional. La razón por la que se dejó sin efecto el anterior impedimento de salida. La razón era porque no existía peligro procesal alto, ni intenso, ni grave. El juez de primera instancia de aquel entonces que impuso esas medidas arbitrariamente sustentó en su resolución dichas medidas en base a un peligrosismo procesal bajo. Sí, entonces eso entonces quedó evidenciado ya por pronunciamiento de la Corte Suprema. Sí. A la doctora Gravito, o sea, sobre ese dato, o sea, ese escenario del impedimento de salida,
y ya fue tomado en cuenta, o sea, no hubo en ese momento para la Corte Suprema la justificación para este impedimento de salida. Pues la pregunta era, ¿no? O sea, el único dato que he escuchado es el tránsito del proceso Sí. ya casi a la fase de juzgamiento, o sea, no hemos aportado nada con relación al peligro. Sí, señor presidente, es como usted lo señala, ¿no? Es el tránsito de las etapas. Digamos, ¿verdad? Bien, hemos sido más ágiles en este recurso, los felicito a ambas abogadas.